¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos a esta segunda parte de la jornada de hoy del 9º Coloquio de Archivística. Vamos a continuar con el segundo eje, experiencias docentes de las y los archivistas, la mesa 3. Voy a hacer pequeñas recomendaciones nada más a los ponentes, ¿no? Van a ser 15 minutos por cada uno de ustedes, y al final de las participaciones de todos, pues vamos a hacer las preguntas que sean pertinentes, ya sea por redes sociales o aquí de manera presencial, que también les damos las gracias a quienes nos acompañan por los canales de la ENES en Facebook, y que también les damos la bienvenida. Entonces vamos a comenzar para sacarle provecho al tiempo. Voy a dar una lectura a la reseña curricular del maestro Eusebio Martínez Hernández. Es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en diversos seminarios y congresos nacionales e internacionales. Es miembro activo del Seminario Nacional de Historia de la Universidad y la Educación. Trabaja en la línea de investigación en torno a la historia de la educación del siglo XIX y de la Universidad Michoacana. Es autor de los libros La enseñanza de los estudios preparatorios y profesionales en el Colegio de San Nicolás, 1847-1901, y El servicio social en la Universidad Michoacana, Humanismo y compromiso social. Además cuenta con varios capítulos de libros y artículos, adscrito en el Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, donde es asesor de prestadores de servicio social. Participa en los procesos de clasificación y organización de fondos. Ha sido docente en la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y Facultad de Historia, y jefe del Departamento del Archivo Histórico. La ponencia del maestro Eusebio es Enseñanza de la Archivística en el nivel medio superior, el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues le cedo la palabra al maestro. Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar por aquí participando en este 9º Coloquio de Archivística y sobre todo que nos acompañen jóvenes estudiantes, porque precisamente mi experiencia en esta ponencia que voy a compartirles está centrado o dirigido en lo que he venido desarrollando en los últimos años en el nivel bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y precisamente también reiterar públicamente mi agradecimiento a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, porque constantemente también en los últimos años nos hemos vinculado, hemos estrechado muchos lazos de colaboración interinstitucional con la Universidad Michoacana, con varios proyectos académicos en este tipo de coloquios, pero también en publicaciones de investigación en materia de la archivística. Y ahora, en este caso, el que ya se citaba, hablarles un poco de esta experiencia adquirida en la enseñanza de la archivística en el bachillerato nicolaita, como es conocido en muchos casos. Para ir hilando un poco de lo que es mi presentación, quiero señalar como contexto sobre lo que es la materia de archivística que he venido impartiendo en los últimos años, que esta fue el resultado de un esfuerzo de las autoridades universitarias, especialmente de la Coordinación de Bachillerato Nicolaita, al promover una renovación de la enseñanza de este nivel educativo dentro de la Universidad Michoacana. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Universitario el 5 de junio del año 2021, en el que se planteó un rediseño curricular del Plan de Estudios del Bachillerato de la Universidad Michoacana. En esta reforma al bachillerato es aplicable desde entonces en las 7 preparatorias dependientes de la Universidad Michoacana, bajo un esquema propedéutico inclinado a lo científico y humanista social, además de la formación en música, la instrucción en lengua española y extranjera, así como la incorporación de las tecnologías de la información. El objetivo de la reforma fue incluir unidades de aprendizaje y actualización de métodos que coadyuven al fortalecimiento del conocimiento y herramientas tanto para alumnos y docentes. Cabe decir que esta misma reforma en su momento, como suele suceder en ciertas reformas, también hubo resiliencia
a hacer este cambio de tratar de responder e innovar a un nuevo proceso o esquema de enseñanza en el nivel bachillerato. Fue así que en la estructura curricular se centró en dos fases, formativo y propedéutico. En esta última se subdividió por áreas y trayectorias. Específicamente en el área de historia y literatura quedó integrado la materia llamado Elementos Fundamentales de Archivonomía, destinado a estudiantes interesados de cuarto semestre, pero quedó como una disciplina con carácter de optativa, trayectoria de tipo teórico-práctico. Por lo mismo, se considera 2 horas de teoría y 1 hora de práctica a la semana, es decir, 3 horas, considerado para el ciclo un total de 16 semanas con 48 horas totales en todo el ciclo escolar. Podría creerse que esta fue la primera vez que se incluyó en la oferta educativa de la Universidad Michoacana la enseñanza de la archivística. Sin embargo, no es así, porque ya en algún momento ofertó la carrera de archivística en el siglo pasado por única vez y formó a una generación. Y también en la Facultad de Historia contaba en su antiguo plan de estudios con esta materia. Ambos casos son motivo de otra discusión. Dentro de las unidades de aprendizaje, la materia de elementos fundamentales de archivonomía tiene como propósito establecer los fundamentos de la archivística moderna, de acuerdo con las reformas en materia de documentos como bienes nacionales, monumentos históricos y de la Ley General de Archivos, tomando como eje fundamental al documento histórico en su transición como elemento evidencial en los procedimientos públicos y fuente para la investigación histórica. Sabiendo el carácter y condición en la que se plantea una vez revisado el programa, es decir, cuando me lo proporcionan, me presento por primera vez en esta escuela citada, Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, en el año 2022, por invitación de las autoridades universitarias para impartir la materia. La sorpresa fue que había cerca de 30 alumnos interesados en esta disciplina. Aunque la materia cuenta con un programa definido por 3 temas y en cada uno con subtemas, mismas se le presenta a todos los estudiantes en los primeros días la dinámica de las clases y la evaluación. A los alumnos se les explica en los primeros días la evolución de la archivonomía como disciplina y su importancia en una era de gran comunicación, los soportes en papel y la era digital. Se les explica que al realizar la reforma al bachillerato nicolaita y al integrar la materia es generar nuevas áreas de oportunidad con un perfil de egreso con nuevas capacidades, saberes, competencias y habilidades. Al mismo tiempo se hace a propósito un pequeño sondeo de los intereses a estos estudiantes que de manera voluntaria, por decirlo así, al comentarles que es una materia de carácter optativo, se les sondea para ver más o menos su inclinación hacia una carrera profesional y a partir de ahí empezar a tratar de moldear un poco el interés hacia esta materia tan importante para la época. De las primeras clases se replica lo que es el título de la materia y se inicia con un cuestionamiento sobre qué es la gestión de documentos y la administración. Además, está integrado por explicarles conceptos básicos como documento, archivo, expedientes, fondo. Al mismo tiempo también se explica lo que es el principio de procedencia, el orden original y el ciclo vital de los documentos. En esta parte, haciendo un poco uso de la libertad de cátedra, a los estudiantes se les entrega una lista de mujeres y hombres archivistas representativos de varios países de diferentes épocas para que realicen breves investigaciones por equipos, mismos que son programados con tiempo para una presentación de sus principales aportes, destacándose en su mayoría la participación de las mujeres como pioneras en la archivística. En un segundo bloque se tiene como tema los modelos primarios de la gestión documental, en donde se considera varios de estos modelos que ya son conocidos como el Registratum, Record Management y Record Continuum, archivos de tradición ibérica, archivos históricos latinoamericanos. Sin embargo, nuevamente haciendo uso de esta libertad de cátedra, se busca dinamizar y acercar a los estudiantes a los archivos de la ciudad, de por lo menos 4 archivos,
se realizan las respectivas gestiones, ya que considerando que son estudiantes menores de edad, lo cual amerita o por disposiciones normativas de la universidad es importante conseguir la autorización para salir del aula a otro lugar, como son los archivos elegidos para las posibles visitas guiadas. Este tipo de actividades de visitas han sido o se ha alcanzado a percibir como las más atractivas para los estudiantes. Observar y tocar, conocer documentos, les resultan atractivos no solo por salir de las aulas, sino porque conocen la existencia de acervos documentales impensables para ellos. Asisten todos y se da una gran participación a través de preguntas. Además, en algunos acervos pueden interactuar con materiales como las tintas, en el caso como la maestra Rita había estado promoviendo mucho en el Archivo del Poder Judicial. Al final, para ir cumpliendo y también una retroalimentación, se les pide que entreguen un reporte y se empieza a discutir y analizar los tipos de documentos que se conservan en donde se hicieron las visitas inmediatas. En algunos casos, ya para ir, digamos, acercándolos un poco más, en las clases siguientes de las visitas guiadas que se realizan a los archivos, se les entregan materiales en formatos facsímiles para que empiecen a hacer un poco de dinámica, de práctica, y ubiquen también qué tipo de documentos pueden ser, ya una vez que han también visto, se les han presentado lo que es el ciclo vital de cada uno de los documentos. En un tercer tema también está pensado en enseñar el uso de las tecnologías en la gestión documental. En esta parte nuevamente los estudiantes muestran mayor interés debido al manejo constante de la tecnología y de la inteligencia artificial. Sabemos que es un tema también de moda. Para cada uno de los temas se les entregan textos, algunos considerados en la bibliografía básica del programa y en otros de publicaciones recientes, para que realicen las lecturas correspondientes. Estos mismos son analizados y discutidos en la clase inmediata. Eso es parte de lo que integra o lo que se va siguiendo en lo que es el programa que está diseñado y que se entrega al inicio de cada ciclo escolar. Y como algunas reflexiones que quizás todavía habría que trabajar, porque en realidad habría muchas cuestiones todavía que matizar y puntualizar en relación al programa. La materia de elementos fundamentales de archivonomía, por su simple denominación, despierta cierta curiosidad entre el alumnado del bachillerato nicolaita, por el simple hecho de conocer de qué se trata, y eso mismo provoca el interés de varios alumnos. Sin embargo, el programa está en demasía simplificado y parte del tiempo está destinado para las prácticas, pero mismas que no pueden ser desarrolladas porque, por ejemplo, en el centro de cómputo no se cuenta con la instalación de las aplicaciones o programas requeridos para hacer la práctica respectiva. Así que ese interés y entusiasmo se va diluyendo paulatinamente. El tratar de enseñar la materia de archivística en un semestre en 16 semanas con 48 horas resulta asfixiante para cada uno de los temas. Abordarlos de manera general para concluir un programa, por lo tanto, los alumnos no encuentran un aliciente para poder continuar con una profesión que tampoco se ofrece en la universidad, sino en algunas instituciones como es la propia ENES. Son algunas de las consideraciones que se pueden sacar en cuanto a esta materia que se está ofertando en lo que es el bachillerato de la Universidad Michoacana. Sería todo. Gracias. Gracias, maestra Eusebio. Vamos a dar pie al siguiente ponente, el licenciado Alberto Manríquez Mendoza, quien nos va a presentar la formación de técnicos archivistas en el CECITEM 12, Michoacán. Voy a leer un poco su semblanza de licenciado, originario de Michoacán. Me salto ese pedacito. Del 2020 a la fecha funge como jefe del Departamento de Archivos y coordinador del Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, del cual es miembro del grupo interdisciplinario de esta e imparte cursos a todas las unidades responsables y administrativas de la misma en materia de gestión documental y administración de archivos. Forma parte de la planta docente de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la ENES, Unidad Morelia, de la UNAM,
en las materias como taller de integración avanzado 2, teoría de las organizaciones y estrategias de recaudación de recursos. También ha sido profesor del sistema de universidad abierta y educación a distancia en la misma licenciatura, en las materias de teoría de las organizaciones y fundamentos de la archivística y gestión documental. Ha participado como ponente en distintos eventos archivísticos nacionales e internacionales. Es autor del artículo Un archivo para usuarios, publicado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y su trabajo ha sido referenciado en el artículo Horizontes de la Archivística Mexicana en el marco del siglo XXI por Yaminel Bernal Astorga. Le damos la palabra al licenciado Alberto. Gracias. Yo les voy a platicar un poquito sobre una carrera técnica relativamente nueva en el Colegio Nacional de Estudios Superiores, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán, CECITEM, el plantel 12. ¿Podemos poner la siguiente? Ahí está. ¿Quiénes somos? Bueno, pues el Colegio de Estudios Científicos es un subsistema de educación media superior a nivel nacional, tiene presencia en toda la República, y para el caso de Michoacán está integrado por 93 planteles a lo que es en todo el interior. Hay un plantel al menos por municipios, salvo algunos municipios que son muy pequeños, se ubica el plantel en otros, o un municipio o de un plantel tiene cobertura en más de uno de estos municipios. Actualmente tiene matriculados más de 23,000 alumnos y se ofertan 22 carreras técnicas. Físicamente el plantel 12, que es del que les voy a platicar sobre la carrera, está ubicado en lo que es la salida Quiroga, casi pasando la gasolinera mano derecha, Colonia Jardines, Ciudad Jardín. La siguiente podemos pasar, ahí está. De la carrera técnica en gestión y digitalización de documentos, bueno, es una carrera que se diseñó en conjunto con diferentes personas que tienen relación y tienen que ver con el tema de archivos, entre ellos el doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, el maestro Oscar, la historiadora Francis, el profesor Arturo, la maestra Alicia, y recientemente nos incorporamos 2 profesores más, que es su servidor Alberto Manríquez y el maestro Joaquín, aquí presente también. Nosotros nos incorporamos apenas el semestre pasado. ¿Cuál es la estructura de esta carrera técnica? Bueno, curricularmente se divide en 5 módulos. Los alumnos llevan un módulo por semestre a partir de su segundo semestre. En el primer semestre llevan todo lo que son las materias de tronco común y bachillerato general. A partir de su segundo semestre empiezan a llevar los módulos propiamente de la carrera de gestión y digitalización de documentos. El primer módulo se llama Investiga información documental de la institución. Generalmente lo imparte el profesor Arturo, que tiene un amplio conocimiento en materia de historia de las instituciones, hacer historia de las instituciones, entre otras líneas, y es quien imparte por lo general estas primeras materias, que son de los módulos iniciales. El segundo módulo es elabora instrumentos de control archivístico. A los chicos en este semestre, a manera, digamos, como general, se les explica qué es el catálogo de disposición documental, cuadro general de clasificación archivística, inventarios documentales, la guía simple de archivo, tablas de retención, etcétera. Lo que platicaba también el maestro Eusebio, y que es una situación que nosotros vemos también acá en el CECITEM, que aunque acá son 3 años, bueno, 2 años y medio por el primero que llevan el bachillerato general, finalmente la malla curricular de contenidos es tan grande que de pronto tenemos que ir como rápido porque no nos alcanza el tiempo. Y la característica del CECITEM es que la mayor cantidad de horas de las carreras técnicas sean prácticas. Entonces, eso se los explico un poquito más adelante como retos y dificultades. Entonces, es complicado de pronto abarcar toda la teoría en pocos meses, pocas semanas, para luego aventarte ya a la práctica. Y también otra situación que tenemos es que son alumnos menores de edad, y luego hay que aventarnos la situación de los permisos, las salidas, y invitarles la torta y el jugo porque luego no quieren, etcétera, ¿no?
Entonces, son esas dificultades que de alguna forma como docentes de repente se nos puede como atorar el tren en querer aterrizar todo el programa, ¿no? El tercer módulo, que se aplica procesos a la documentación institucional, tiene que ver con ya llevar a estos chicos como tal a la práctica, es decir, ya vimos la teoría, ok, ahora hazlo en la práctica. Y aquí es donde pueden los chavos empezar a inscribir sus servicios sociales, y es donde nosotros estamos buscando como profesores que lo que se ve en el aula ya lo puedan ellos aterrizar en un programa de servicio social o de prácticas profesionales, puesto que a nivel bachillerato siempre las carreras son de grandes números y es complicado también darle seguimiento a todos en estas clases, ¿no? El cuarto módulo, que lo ven ya en quinto semestre, ya casi orillándose a su salida, se llama Opera Sistemas de Gestión de Documentos de Archivos Electrónicos. Es decir, en este módulo lo que se tiene que hacer, pero que hasta hoy día ha sido como un reto, es que los chavos, nosotros como profesores les enseñemos a operar los sistemas de gestión de documentos. Una dificultad es el presupuesto, no alcanza para comprar licencias. Entonces tenemos que ver la forma de utilizar programas o aplicaciones de licencia abierta, y que luego programas o aplicaciones pues tienen limitaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros o qué fue lo que se hizo? Porque cuando yo empecé a participar ya estaba iniciado el proyecto y luego se interrumpió y todo. Es que se hacen convenios de colaboración con universidades, en este caso universidades tecnológicas que desarrollen este tipo de plataformas, y que los chicos, una vez sepan lo que se tiene que hacer en conjunto, es decir, los de la universidad desarrollen lo que los chicos de la prepa requieren. Y eso se quedó iniciado porque pues desafortunadamente así es, ¿no? Cambia de administración, cambia de personas, cambia todo, se pausan proyectos, suceden muchas cosas. Y el último módulo, que ya lo ven los chicos en sexto semestre, que es elabora proyectos de sistema institucional de archivos, que es como en las áreas coordinadoras de archivos de las instituciones, es como que la base y a partir de lo cual se inicia la operación, ¿no? ¿Qué áreas de oportunidades pueden ser? Bueno, a lo mejor quizá reestructurar, ¿no? En algún momento ver también las posibilidades y las áreas de oportunidades para mejorar quizá la malla curricular, el orden de materias, no sé, algo que se pueda hacer en conjunto de colaboración con otras instituciones ya a nivel universitario y que tienen también especialistas en este ramo. ¿Podemos hacer la siguiente? Bueno, la primera generación fue en el 2022, egresan en este semestre, por ahí de junio, más o menos junio, ya tienen su clausura. Por cuestiones administrativas nosotros tendríamos, los que damos clase a sexto semestre, tendríamos que andar cerrando ya de mayo. Y en el CECITEM el semestre empieza en febrero, entonces tenemos Semana Santa y luego tenemos el Día de la Madre, del Maestro y todo se junta, entonces un semestre de 4 meses se baja a 3 y de ahí pues agreguémosle lo que viene, ¿no? Entonces en este semestre junio egresa la primera generación, que están aquí los chicos de sexto semestre, otra parte se quedó haciendo otras actividades. Se oferta en turno matutino y en turno vespertino. Actualmente la matrícula onda sobre los 110, 115 alumnos de lo que es toda la matrícula de la carrera, en tanto turno matutino como turno vespertino. Y la ventaja de estudiar en este subsistema, en el CECITEM, es que en sexto semestre los alumnos pueden escoger su bachillerato sobre el cual necesitan o quieren especializarse o que se requiere para ingresar a una licenciatura. Es decir, ellos pueden escoger su bachillerato sobre lo que decidan estudiar después. Con ese bachillerato saldrán y podrán inscribirse en la universidad que ellos quieran, sin que salgan de manera forzosa con un bachillerato en específico. Hay bachilleratos de ciencias exactas, ciencias y humanidades, sociales, etcétera. Y la carrera de gestión de documentos tiene una característica en el CECITEM, es que aquí se instaló apenas el semestre pasado, si no mal recuerdo, el sistema de educación dual en media superior. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos a partir de un semestre determinado, si no mal recuerdo es tercer semestre, cuando ya tienen un conocimiento más amplio de lo que es la carrera, de lo que es la profesión, los alumnos que decidan pueden optar por la educación dual. Esto significa que con las instituciones que el CECITEM y la carrera tenga convenio,
los alumnos dejan de ir al aula y más bien se dirigen al centro de trabajo. A los alumnos se les asigna un tutor donde van a estar haciendo su educación dual, y a su vez irán un día a la semana al aula para retroalimentar según lo que estén viendo en el sistema de educación dual. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Bueno, desarrollan competencias ya de manera práctica en el campo laboral. Tienen un instructor capacitado tanto en el lugar donde estén desarrollando la educación, y el profesor con el que estén cursando las materias son las dos personas que se encargan de irlo guiando. Cuentan al final de este sistema con un certificado que lo emite la SEP, en el cual se acredita que el alumno ha adquirido un conocimiento teórico y práctico sobre un puesto de trabajo, incrementa la posibilidad laboral. Y de las cuestiones que se hacen énfasis es que si finalmente al concluir el alumno la educación dual y la empresa requiere una persona, sea esta la primera persona candidata a ocupar ese puesto. Es de las ventajas que tiene el estar haciendo educación dual. Y bueno, la fotografía que estaba allí es de la vez que firmaron el convenio con el Colegio de Notarios de Morelia. Por otro lado, la carrera, por instrucción de la dirección académica, siempre se nos ha hecho el énfasis de que demos seguimiento y acompañamiento a los alumnos que estén haciendo su servicio y su práctica profesional. Es decir, hay muchas instituciones públicas que requieren o solicitan apoyo de servicio social, pero no los ponen a hacer lo que están haciendo los alumnos en la prepa, o en este caso en la carrera. Lo que nosotros hacemos desde nuestra trinchera como profesores es darle seguimiento a estos alumnos, y que los alumnos donde se presenten a hacer servicio o práctica social realmente estén haciendo lo que ellos están viendo en el aula. Es decir, si vas a estudiar, si vas a ir a hacer práctica en el archivo de la Secretaría de Finanzas, pues no vas a estar en la puerta recibiendo a la gente. No, es decir, vas a estar allá y vas a estar digitalizando, vas a estar inventariando, foliando actividades reales de lo que es la práctica y el servicio social. La que sigue le podemos dar. Como otro punto clave que nos ha encargado desde que nos invita a colaborar la dirección académica es no dejar de lado las actividades complementarias. Es decir, todas las actividades en las que los alumnos puedan adquirir un conocimiento a través de una persona especialista o con experiencia en un tema, apoyémoslo y llevémoslo a que vea cómo funcionan las cosas. Ahí los chicos, esa fotografía es de cuando los llevamos a la Fonoteca Nacional y nos explicaron cómo hacen el proceso de digitalización de este tipo de soportes a lo que hoy tenemos como ya reproducir en dispositivos digitales, ¿no? La que sigue. Ahí es igual, es de la última visita que hicimos al Archivo General de la Nación. Aquí debo de pavonearnos que fuimos el primero y hasta el momento la única carrera que el área de digitalización de la AGN le ha abierto las puertas para que los chavos vean de manera física y presencial los escáneres y el proceso de digitalización de la AGN. Y bueno, pues ahí más futuro, ¿no? ¿Cuáles son los retos y las dificultades? Bueno, en el aula tenemos unas carencias tecnológicas y de infraestructura, pues, que yo creo que es muy común a nivel bachillerato, ¿no? La que sigue, esa es una dificultad. Aquí, como en muchas preparatorias también, ¿y por qué es un reto y una dificultad? Porque los chavos con justa razón dicen, yo no pagué mi inscripción, mi cuota de recuperación para venir a limpiar mi aula, ¿no? Para venir a limpiar mi laboratorio. Esa es una carencia que no lo afirmo, pero creo que ya sucede en muchas escuelas preparatorias, muchas escuelas primarias, quizá en universidades también, aun cuando los alumnos ya están un poco más centrados. Tenemos esta dificultad de la limpieza nosotros. Para nosotros es un reto porque el laboratorio, aunque el laboratorio pertenece a la carrera de gestión, lo utilizan otras carreras y es difícil hacer entender que se mantengan las instalaciones en buen estado, ¿no? La que sigue, por favor. Así como comento las dificultades y los retos, también las fortalezas. Tenemos un respaldo muy importante de la dirección académica, porque de las dificultades que tenemos es que los propios profesores del CECITEM de repente influyen en que los alumnos se cambien de carrera, que no estudies eso, que eso no sirve, que eso para qué, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es apoyarnos con la dirección académica para hacer difusión de las actividades que hacemos. La que sigue. Como fortaleza es que
tenemos un equipo muy bueno que nos acompaña, nos asesora, nos guía. Uno de ellos es el equipo de la ENES, de la carrera de archivos, que está organizando este coloquio. Los contactos que hemos podido hacer al interior o a lo largo de la carrera. Y bueno, pues es un grupo de trabajos que recuerdo mucho a la doctora Yaminel cuando decía que por qué no veníamos a los congresos, a los coloquios, porque aquí era donde uno se hacía de relaciones y conocía a las personas. Y pues sí es cierto, ¿no? La que sigue. Y esa es la última, sí, es la última, perdón, es la de las fotografías, ¿no? Y pues bueno, pues ese es un poco de lo que es la carrera de gestión. El tiempo no da, ¿verdad?, para ponerse a platicar de todo lo que hacen los chavos, pero pues ahí estamos para lo que se ofrezca, ¿no? Gracias, licenciado Alberto. Vamos a dar pie a nuestro siguiente ponente, a la doctora Magali Zavala, quien desde el 2010 está adscrita en el Archivo Histórico Municipal de Morelia, en donde imparte cursos de capacitación en las diferentes áreas de la administración pública del municipio, y elaboró el cuadro general archivístico para la misma institución. Adscrita desde el 2017 a la fecha en la UNAM ENES Morelia como profesora en la licenciatura de Administración de Archivos en la modalidad escolarizada y a distancia. Ha participado en congresos internacionales y nacionales con temas relacionados con los archivos. Es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, y del Grupo de Trabajo para la Historia de la Archivística en Iberoamérica. Sus líneas de investigación son la gestión documental en la administración pública del municipio de Morelia y cotidiana en Morelia. La ponencia de la doctora Magali se titula La evaluación continua en el aprendizaje, la experiencia de la licenciatura de Administración de Archivos en el SUAYET. Adelante, doctora. Aquí tengo esto. Sí, ya estamos listos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes por continuar en estas actividades. Me da mucho gusto saludar a los chavos del CECITEM, a quien ya he tenido la oportunidad de saludarlos en otros espacios, ahí en su salón, y que también los he visto caminar allá por la ENES. Me da mucho gusto que estén acá y bueno, voy a comenzar. La idea de esta exposición es comentarles una experiencia que yo tuve con mis alumnos, pero de la licenciatura, que es más o menos lo mismo que ustedes observan en sus clases. Una de las cosas que nosotros comenzamos a ver, aunque son chavos que ya están en el medio superior, una de las cosas que observé en ellos es sobre todo la evaluación. Y supongo que también ustedes deben de, cuando escuchan evaluación, a veces no es como la palabra más favorable, ¿no? Es como alerta. También sucede con los estudiantes del nivel superior. La experiencia que yo tuve fue en la educación a distancia, es decir, con personas que no tenemos la oportunidad de vernos cara a cara y que la comunicación es a través del chat, de una sesión por Zoom o a lo mejor un mensaje por correo. Ustedes, como han de observar, cuando nosotros escribimos, ya sea por nuestro celular, a veces escribimos palabras que en realidad luego se interpretan de otra manera. Entonces, cuando tienen dudas, si el medio de comunicación es solamente el texto, a veces causa eso cierto estrés, porque en lo que va la comunicación, viene, aunque lo hacemos de manera rápida, no es de manera simultánea. Ustedes tienen la oportunidad de tener al profesor cara a cara e incluso tienen una comunicación no verbal, y esto ayuda mucho a comprender lo que ustedes ven en el salón. De entrada, cuando nosotros enseñamos el tema de la archivística y de la gestión documental, esto conlleva temas que realmente que contienen, muchos datos, mucho contenido, y que a veces tanta información, nosotros a veces hasta pudiéramos vincular los temas, pero a veces pudieran ser tan similares,
pero la ventaja que tienen, como les comento, es que tienen a su profesor cara a cara. En una educación a distancia tiene muchas cosas favorables, pero hay otras que luego no son tantas. Una de ellas, las favorables, es que ustedes pueden estudiar al ritmo que ustedes lo desean. Es decir, se conectan a la clase en el momento que ustedes lo desean. Puede ser todas parte de la noche, en la mañana o en la tarde. Esto les permite a ustedes tener otras actividades, como por ejemplo a lo mejor ya un trabajo o hacer otras cosas. Entonces eso es favorable. Y el compromiso que tenemos pues es que ustedes vayan atendiendo las unidades y las actividades. Pero como les digo, a veces la comunicación pudiera ser despacio, pero sí la hay. Bien, entonces uno de los temas que en lo personal a mí me preocupaba mucho era la evaluación, porque finalmente al final del semestre, ustedes lo saben, debemos de presentar un número el cual identifica que ustedes aprobaron o no aprobaron, o en alguna de las cosas o en otras circunstancias, ese número a veces puede implicar lo que sabemos y no sabemos. Por ejemplo, si ustedes tienen un 5, quizá pueden ser como juzgados o señalados o observados por sus propios compañeros, de decir, híjole, el compañero no sabe o no supo o no estudió. En realidad pueden pasar muchas cosas. El hecho de que nosotros apliquemos una evaluación a veces causa estrés, y si nos causa estrés es muy probable que nuestro conocimiento o lo que nosotros sabemos a lo mejor no se plasma, o incluso se estresan o nos estresamos, que a lo mejor contestamos sin darnos ese tiempo o esa oportunidad como de reflexionar. Entonces, esa pregunta yo me hacía constantemente: ¿cómo evaluar a los estudiantes del nivel superior en una educación a distancia cuando la comunicación es más lenta? Entonces, lo que hicimos pues fue entonces evaluar todo, pero no con número, es decir, observar cómo entran a la plataforma, porque trabajamos en la plataforma de Moodle. Entonces, cómo entran ustedes, cómo navegan, cómo hacen las actividades, qué preguntan, cómo lo resuelven. Entonces, hicimos una evaluación continua. Para nosotros representó esto un reto, porque entonces es una evaluación a cada rato, ¿sí? Y no necesariamente con número, sino siempre estar retroalimentando para que los alumnos del otro lado observen de cómo vamos avanzando. La experiencia que tuvimos, o que tuve más bien, fue favorable, porque la respuesta de los alumnos sí fue responder. O sea, cuando hacíamos esta retroalimentación, sí respondían y querían incluso saber un poco más. Esto nos ayudó entonces a tener una evaluación continua y el número fue favorable. Quizás si nosotros observamos esta secuencia y nos ponemos como más rígidos, ustedes pueden decir, no todos podemos tener 10, no todos podemos tener 9, ¿por qué no? Cada quien es evaluado y calificado de diferente manera, cada uno tiene aptitudes y actitudes diferentes. En las actividades que hicimos fueron muy variadas. En una de ellas hicimos un video y ahí entonces unos podían avanzar mucho y otros menos. Entonces eso fue lo que nos ayudó como a nivelar un poco. Por ejemplo, yo sé que ustedes son como muy buenos haciendo TikToks, supongo, ¿no? Sí. Bueno, acá en el ejercicio que hicimos hubo muchos alumnos que entregaron unos videos de contenido y bien realizados, y otros no. Pero hubo otra actividad donde se refería a la elaboración de un mapa conceptual, y ahí a veces cuando tratamos de identificar las ideas principales de los autores, no siempre son esas. Sin embargo, no quiere decir que ustedes estén mal o que los estudiantes con los que trabajamos estaban mal. Simplemente cuando ellos comenzaron a leer la actividad, les pareció que para el autor esa era la idea principal. Entonces, cuando hacemos esta retroalimentación con los alumnos y les preguntamos ¿por qué consideras que esta fue la idea principal? Entonces ahí la cosa cambió. E incluso también en los videos. Los videos en los que se quedaron como más cortos, también preguntamos
cómo elaboraste el video, por qué le pusiste ese contenido, y entonces la explicación fue más allá de lo que nosotros observábamos. Ahí fue donde comenzamos a elaborar este andamiaje con los estudiantes del nivel superior. Consideramos para varios principios. Uno de ellos, que tenemos una educación a distancia. Luego, el tema de archivos, que la verdad tiene bastantes aristas, tiene mucho contenido y que debemos de ser precisos en los significados que la propia archivística y la gestión documental nos demanda. No sé si a ustedes les ha pasado que en los primeros significados o los primeros conceptos que ustedes utilizan, ya sea, por ejemplo, desde el archivo de trámite, archivo de concentración y archivo histórico, que dicen cuál va primero y cuál va después, o luego cuando hablamos de una valoración documental, cuando decimos, bueno, el valor del documento administrativo, legal o contable, ¿ese dónde va? ¿En archivo de trámite, archivo de concentración o archivo histórico? ¿Quién determina esto? ¿Puedo hacer esta valoración en cualquiera de los archivos? Entonces, todos estos significados, bueno, pues ya el nivel para la evaluación pues se acrecenta. Entonces, ya tenemos como dos retos, como les comento. Uno, la educación a distancia. Luego, tratar temas de la archivística y de la gestión documental. Otro que me parece interesante para mí, quizá para ustedes no, porque ustedes conocen del uso de las tecnologías. En la educación a distancia, muchos de los estudiantes son adultos, no quiere decir que todos los adultos no sean buenos con la tecnología, pero hay otros que hay cierta resistencia. Entonces, aquí tenemos otro reto, porque es el uso de las TICs. Luego, el uso de la inteligencia artificial, que no se vale copiar y pegar, pero que lo hacemos, pero además aprendemos a copiar y pegar sin que esto se detecte. Entonces vamos avanzando con los retos. ¿Cómo evalúas un copia y pega sin que el profesor se dé cuenta, pero que parezca como tuyo? ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la evaluación continua. También tuvimos que observar el contexto de cada uno de los estudiantes, porque hay que considerar que tenemos estudiantes en toda la República. Entonces, la problemática para una persona que vive en Yucatán o que vive en el norte de México va a ser diferente, e incluso la conectividad va a ser diferente, la visión que tienen de cómo aprender también es diferente, y eso también lo consideramos. Así pues, hicimos este andamiaje para esta evaluación continua en el aprendizaje, donde consideramos el análisis, el diseño, desarrollo e implementación de cada una de las acciones que fue haciendo el estudiante en las actividades, no en todo lo general, en cada actividad. Para ello, entonces utilizamos el protocolo de escalera de retroalimentación, que primero era aclarar dudas, es decir, al momento de nosotros estar leyendo, si no se entendía, era primero aclararlo con el estudiante. Esto pues sí requiere de más tiempo. Luego, valorar cada significado, cada concepto, cada actividad que entregó, cómo la entregó, y bueno, luego expresar las inquietudes tanto de los estudiantes como la del profesor. Y luego terminábamos con sugerencias, decir, bueno, esto se observa de esta manera, pero si tú lees esto, quizá pudieras observar o cambiar esta visión, porque el autor dice esto, y así nos íbamos. Finalmente, terminamos el andamiaje para esta evaluación continua. Este trabajo realmente lo hicimos en 6 meses, esta práctica, pero la idea de la evaluación continua nace desde tiempo atrás, cuando les comento que una de las preocupaciones era tener una, no sé si decir, una evaluación amigable, una evaluación en paz, una evaluación sin estrés, un aprendizaje con ganas de conocer de lo que es la archivística, la gestión documental. Entonces, cuando terminamos este andamiaje, prácticamente lo vemos como se observa ahí. Es como si fueran
3 grandes escalones. Uno de ellos fue la medición pedagógica, luego el aprendizaje inicial, porque eso es importante. Debemos partir de lo que ustedes conocen, y luego el aprendizaje final, a lo que llegaron después de analizar los contenidos en el semestre. En este caso, nosotros observamos nada más una asignatura, que fue identificación y organización de archivos históricos. Esto nos ayudó sí a reducir un poco el contenido, pero como ustedes observarán, es identificación y organización de archivos históricos, que también que tiene bastante contenido para su análisis. Entonces, bueno, el resultado final es que sí, la verdad es que todos salimos muy bien, los alumnos obtuvieron mejores resultados. De verdad, todos los que quisieron participar en este ejercicio obtuvieron entre 9 y 10 de calificación, porque se consideró todo lo que el alumno estaba aportando. Bien, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Un ejercicio muy interesante, realmente. Pues vamos a dar paso a nuestro último ponente de esta mesa. Se trata del licenciado Salvador Luna Perales. Voy a leer su semblanza curricular. Licenciado en Administración de Archivos y Gestión Documental, nuestro primer egresado titulado, ¿no? De la UNAM, y desde hace 6 años es profesor de la asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, inicialmente en la licenciatura de Administración de Archivos y desde 2023 en la licenciatura de Historia del Arte. Es tutor académico en el Diplomado en Gestión de Archivos y Tecnologías del Departamento de Educación Continua de la UNAM, ENES Morelia. Licenciado Luna Perales ha participado en la coordinación del Diplomado en Gestión de Archivos del ENES Morelia. Además, es tutor e instructor dentro del mismo programa. Realizó una estancia cultural en la Casa Michoacán en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en 2018, en tanto una estancia académica más en la Fonoteca Nacional de México en 2019, aunado a la estancia en la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos, en 2015, todas estas en el campo de la archivística. Ha participado en coloquios y congresos nacionales e internacionales, también ha publicado en diferentes espacios. Uno de ellos fue el Boletín Rosa de los Vientos del Archivo Histórico Municipal de Morelia, con el trabajo La Crónica Real de la Real Universidad entre la Oscuridad y el Misterio en 2017. Sus líneas de interés son valoración documental, procesos de digitalización archivística y profesionalización archivística. Y el título de su ponencia es La formación continua, el caso del Diplomado en Gestión de Archivos y Tecnologías en la ENES Morelia. Le cedemos la palabra al licenciado Salvador. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todas y todos. Justamente mi participación quise enfocarla a esta experiencia que he tenido en el Diplomado en Gestión de Archivos y Tecnologías. Para quienes ya hayan pasado por un proceso de educación pues formal, en este caso tenemos el ejemplo, ¿no?, muy claro del propio CECITEM, el bachillerato que ya nos ha presentado el maestro Eusebio, y en este caso pues el proceso de educación a distancia de la licenciatura en Administración de Archivos. Notarán ciertas similitudes, ¿no?, y ciertas diferencias. Para empezar, quisiera partir de las similitudes en las que se encuentra también este programa de fortalecimiento, como bien lo dijo el maestro Alan, que es el diplomado. En nuestro caso es muy particular porque el diplomado se da justamente como una alternativa para las personas que justamente ya laboran en los archivos y que tienen una necesidad pues urgente de poder atender a sus necesidades. Entonces, la población que hemos atendido en estas 3 ediciones que llevamos del Diplomado en Gestión de Archivos, pues han sido pues personas del sur, del centro e incluso del norte del país, ¿no? Atendiendo, por ejemplo, a problemáticas en archivos universitarios, en archivos pues gubernamentales e incluso archivos privados, que esta última parte suele ser invisibilizada en ocasiones, dado que pues pareciera que la documentación inmersa en este tipo de instituciones pues no es de interés público, ¿no?, cuando en realidad pues la propia Ley General de Archivos nos establece, ¿no?, que puede haber algún interés por este tipo de información.
Entonces, en cuanto a las similitudes que comparto con las experiencias de mis demás compañeros y colegas archivistas, es justamente esta problemática de cómo enseñar y cómo establecer los medios adecuados para que en sí se haga una homologación del trabajo en archivo, pero que a su vez se pueda aterrizar a cada una de las experiencias de las personas que integran, en este caso, pues el diplomado. Me refiero a, en nuestro caso, pues es un diplomado completamente en línea, los viernes y los sábados, y eso digo, pues ahorita que nos están acompañando los jóvenes, saben lo complicado que es ceder un viernes en la tarde-noche y un sábado en la mañana para atender este tipo de cursos, que eso también ha significado un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque al final, pues la población que nosotros atendemos, pues además del trabajo que ya tienen de manera laboral, pues hablamos también de un quehacer en la casa, ¿no? Con los hijos y una serie de contextos que dificultan el exitoso egreso de estos diplomados. Entonces tenemos que ver la forma en la que podamos congeniarnos con pues todas estas actividades que desarrollan los distintos perfiles. Entonces, en mi caso, he tenido la oportunidad de trabajar de diferente forma en cada uno de las ediciones del diplomado. En la primera instancia, solamente como tutor académico. ¿Esto qué significaba? Pues justamente tomando parte de la experiencia que nos mostraba la doctora Magali, pues es acercarme a los estudiantes, saber cuáles son sus necesidades y sobre todo cuando hay este proceso de no entendimiento entre los instructores o instructoras con los participantes, pues entraba yo, ¿no? Justamente a resolver como todas estas preguntas y todas estas dudas. Entonces, esta labor del tutor académico pues ha significado mucho para mí porque me ha permitido también como encontrar esos puntos en común en los que yo pueda dialogar con las personas y que también pueda ser como un intermediario con estos instructores que nos acompañan en el diplomado para pues justamente lograr los objetivos de evaluación que se plantea cada uno de ellos. En mi caso, en la última edición, que fue la de 2024, participé justamente en el segundo módulo, una vez que ya pasamos por la contextualización de la importancia de los archivos, la labor social de los mismos, etcétera, pues yo me encargué justamente de hablar pues de todo esto que para muchos les era familiar, el ciclo vital del documento y las diferentes interacciones con los archivos de trámite, de concentración y por último el histórico. Entonces, en este caso yo he hecho una propuesta en la que podemos trabajar, si bien tenemos el acceso a distintos archivos a través de los propios participantes. Me refiero a, por ejemplo, tuvimos el caso de una participante que trabajaba en el Archivo General de la Nación, otra participante que trabajaba en una facultad dentro de la propia universidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, podemos aterrizar el trabajo en donde sea un trabajo colaborativo a partir de justamente hacer prácticas con los propios instrumentos que ya se han ido proponiendo en distintos espacios. En mi caso, y es algo que pues hay que reconocer, con el que he trabajado más ha sido con la experiencia del propio Archivo General del Estado de México, que en mi particular opinión es un archivo que ha procurado generar manuales e instrumentos que sean entendibles y que me parece pueden ser utilizados en distintos niveles, puesto que tienen un lenguaje técnico, pero a un cierto nivel en donde no lo vuelve complicado o tedioso. Entonces, para mí, esta parte de la experiencia en el diplomado, desde la cuestión de la educación continua, ha sido muy significativa porque también me ha permitido ver estos procesos administrativos o de este trabajo tras bambalinas, ¿no? Que muchas veces no lo ven las demás personas y que implica justamente atender otro tipo de necesidades que no necesariamente son respecto a los conocimientos archivísticos. Me refiero a, por ejemplo, justamente esta brecha pues generacional a través de las tecnologías, en donde para muchas personas a lo mejor hacer una llamada en WhatsApp, hacer una llamada por Zoom no es tan complicado, mientras que para otros tantos es la muerte, ¿no? En el sentido de dónde le pico, cómo comparto pantalla, cómo accedo a mi cuenta de Zoom, etcétera, ¿no? Y también nos hemos encontrado con otro tipo de
pues diferencias o contrastes en donde, por ejemplo, hay personas que ya tienen pues todos los insumos, incluso un edificio en el archivo, mientras que otras personas justamente, ¿no?, están luchando por tener un espacio y ser reconocidos dentro de la institución. Entonces, esta parte de la educación continua, al menos para el caso del ENES, ha sido muy interesante tener este desarrollo durante 3 años respecto a la experiencia del diplomado en gestión de archivos, porque es el único que se ha hecho de manera continua y que además justo el año pasado tuvimos la diferencia en convertirnos en una opción de titulación. ¿Esto qué representa? Pues yo lo que he visto, a pesar de que hemos tenido únicamente 2 casos muy particulares en donde justamente egresan de la licenciatura de archivos en educación a distancia, me parece que la UNAM y sobre todo la ENES reconozca el diplomado como una opción de titulación, pues es justamente abrir las puertas para que otras profesiones se vinculen a los archivos, entiendan su importancia y entonces empezamos a hacer todo este tipo de conexiones, por ejemplo, a lo que hablaba la doctora Perla en la mañana con los documentos sonoros, los documentos fílmicos que estaba en la mesa anterior, pero también hacer conciencia con la parte individual. ¿A qué me refiero? Normalmente hacemos mucho esta vinculación o conexión con cosas más personales. En mi caso, como me gusta ser como muy interactivo, me gusta tratar de ser lo más ligero posible en cuanto a mis explicaciones, suelo utilizar mucho esta película de Intensamente, la de Disney, para explicar el ciclo vital del documento. Digo, a lo mejor algunos de ustedes la recordarán, tiene estas islas, ¿no?, en donde se van presentando diferentes situaciones, respondiendo a interacciones que tiene con la propia vida de Riley, que es el personaje principal, y entonces justamente yo les pido que hagan como esta reflexión de, si viéramos a su institución como una persona, entonces, ¿cuáles serían las actitudes, cuáles serían aquellas reacciones que pudieran tener y cuáles son, pues por ende, estos documentos, ¿no?, que derivan de las mismas? Entonces, pues este proceso del diplomado, para mí, insisto, ha sido impresionante, ¿no?, como todo este proceso de evaluación e incluso de reconstrucción de las ideas, porque inicialmente uno creía que pues a lo mejor las personas que iban a estar interesadas en esto pues son personas que ya tenían una formación previa, ¿no?, en la licenciatura, y ha resultado todo lo contrario. Han sido personas de tecnologías, de historia, personas que son administradores o administrativos en alguna institución y que han tenido justamente como esta frase, ¿no?, que es muy común en eventos, ¿no?, y en publicaciones, de redescubrir los archivos. Entonces, justamente me parece importante que pues tengamos este tipo de mesas en donde hacemos como esta vinculación de los diferentes niveles en donde estamos incidiendo y que a su vez pues vamos reconociendo la importancia de la documentación, y que una vez más conecto con algo que dijo la doctora Perla respecto a esta sociedad, ¿no?, que estamos generando, de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, en donde prácticamente todo ya produce o genera algún documento, ¿no? Entonces, pues en este caso, esto es parte de la experiencia que yo he logrado establecer a través del diplomado, que por cierto, pues también cabe mencionar que es abierto a un público en general. Si ustedes están interesados o interesadas en cursarlo, se pueden acercar. Y justamente quisiera cerrar con una última de las problemáticas de este tipo de educación. La educación a distancia, si bien es cierto, cubre ciertas necesidades, también se vuelve inaccesible por una cuestión económica. Porque ustedes, no sé si hayan tenido oportunidad de consultar a lo mejor diplomados que se ofrecen en distintas instituciones, son excesivamente caros, ¿no? Y sobre todo, pues no tenemos esta parte, ¿no?, de la facilidad de generar una economía estable que nos permita decir, bueno, pues aquí en una quincena ya pagué mis 22,000 pesos, ¿no?, para un diplomado, ¿no? A muchos de nosotros a lo mejor nunca hemos visto ni siquiera esa cifra junta, ¿no? Entonces, la educación a distancia pues tiene como esa problemática de buscar ser accesible para cualquier perfil, pero que no cualquier persona puede costear, ¿no?, un curso como lo es un diplomado. Entonces, pues quisiera cerrar con eso mi participación. Pues me ha dado gusto compartir espacio con mis colegas y pues muchas gracias. Muchas gracias a los 4 ponentes, muy interesantes todas. No sé si haya preguntas aquí en el público, anímense, no sean tímidos.
hablando de intensamente, que una alegría por aquí, ¿no hay? Bueno, pero mientras yo, me gustaría conversar un poco con los cuatro, así es. Muy interesante ver estos dos proyectos, primero desde el punto de vista del bachillerato, ¿no? El semillero de las vocaciones de cualquier licenciatura, y ver dos posturas, digamos, un tanto alejadas, porque una está pensada, como en el caso del CECITEM, para generar vocaciones archivísticas, y la otra como para subsanar solamente deficiencias en la investigación, ¿no? Eso fue como, o al menos yo así lo entendí. ¿Cómo podrían ustedes dos como empatar estas dos posturas? ¿Cómo llegar a un punto intermedio? Porque son dos experiencias que podrían nutrir a la formación de los archivistas, ¿no? No sé si sea tan complicado. Bueno, Eusebio ya tiene más experiencia, pero el caso del CECITEM me parece interesantísimo, porque estamos viendo las necesidades que tienen nuestras ciudades, nuestra población, el país en general, ¿no? Y la necesidad de formar más archivistas cada vez, ¿no? Ya después pasaré también con ustedes dos, porque… Sí, adelante. Sí, qué pregunta me hace muy difícil de responder, porque de verdad es que para mí sentí un gran reto asumir la materia y luego ya desarrollarla, pero al desarrollarla o estar inmerso en lo que es la enseñanza, veo algunas lagunas que también es complicado llenarlas y empatar al ver estas similitudes con el caso del CECITEM, que compartimos estas similitudes. Me recordaba mucho cuando decía, en el caso de este semestre, que es cuando se cursa esta materia en el bachillerato, pues también padecemos de que se nos atraviesa vacaciones. Mayo, ni se diga, está lleno de suspensiones en la universidad, lo que abarca 4 meses, termina reduciéndose a 2,5, a 3 meses máximo. Entonces es complicado, insisto, como hace rato decía, es asfixiante desarrollar en un semestre un tema en donde se busca enseñar entre lo teórico y lo práctico, cuando también de repente lo práctico es complicado. Si lo teórico es amplio, entonces a lo práctico todavía suele más complicado. Esto de la licencia de los programas de software que se puedan hacer la práctica. Entonces es un tema, una pregunta muy interesante, complicada de responder, que insisto, decía que al ver a un gran número de estudiantes interesados, pero y luego hacia dónde los podemos motivar para que efectivamente moldear que se interesen con una carrera tan importante como es la archivística, y así como se sondea al inicio de sus posibles intereses de una carrera, al final nuevamente se hace el mismo sondeo y vemos que pues como que ahí queda nuevamente así, ese interés no se mueve mucho porque no hay por dónde, y sí está enfocada más a lo que es fortalecer una investigación profesional hacia la carrera en donde los estudiantes elijan. Yo mencionaba nada más el caso de una escuela, pero multiplicado por 7 bachilleratos que integra la universidad de forma dependientes, son en realidad un gran número de estudiantes interesados en esta materia. Entonces hay mucho trabajo, mucha tarea por hacer ahí, y sí es, insisto, complicado digamos, empezar a promover, porque en realidad también tiene alrededor de 4 años que está operando este nuevo modelo de rediseño curricular del bachillerato de la universidad. Pues también es complicado, y de manera honesta yo no podría contestar ahora mismo de cómo se podría hacer o qué se podría hacer, porque ahorita notaba algunas reflexiones, y la pregunta que usted hacía, maestro, es una parte está enfocada como a subsanar deficiencias de la investigación, ¿no? Y la otra está enfocada a generar vocación sobre algo ya en específico. Pero me surgió una pregunta porque ¿cómo investigan ahora los chavos?
ya no se investiga como antes. Ahora investigan en Meta, ChatGPT, Cortana, Alexa, Siri, o sea, y eso va muy enfocado a lo que comentaba la doctora Magali, porque de repente yo les dejo que investiguen conceptos como o palabras claves, y sí les he dicho, pueden usar ChatGPT, Alexa, Siri, pero no quiero la definición como si fuera un diccionario. Quiero que me expliques qué es, o sea, qué es lo que entiendes. Y eso es lo que ha funcionado ahora, porque la verdad, aunque nosotros les digamos o le mandemos el diccionario de conceptos archivísticos del INAI, no lo van a revisar. Para ellos es más fácil incluso en WhatsApp preguntarle a Meta qué es la evaluación documental y les va a decir Meta qué es, ¿no? Pero eso abre también otra ventana de reflexión. La inteligencia artificial es útil cuando la saben utilizar, cuando le saben preguntar a ChatGPT. Si no le sabes preguntar a ChatGPT, a Siri, Alexa, Cortana, a quien ustedes quieran, si no le saben preguntar, lo que les diga puede ser un disparate que no tiene nada que ver con lo que ustedes tienen que saber. Y eso a muchos les ha pasado incluso en este semestre de sexto, que yo hacía un ejercicio que me investigaran qué era un CIA. Y ChatGPT, Cortana, Nirvana, Siri, quien tú quieras, les decía que era el sistema de información administrativa o sistema informático de administración. A unos les salió eso. Entonces hice un ejercicio de, a ver, estamos en el módulo de sistema institucional de archivo. O sea, y es que lo chistoso es que cuando lo están transcribiendo, copiando, no se fijan que no tiene nada que ver con lo que es. Entonces, ahorita me surgió esta pregunta. Una está pensada para subsanar deficiencias de investigación, pero la pregunta es ahora, ¿cómo están investigando las nuevas generaciones? ¿No? Y es lo que nosotros desde la postura del CICITEM es decirles, ok, sí puedes utilizar el uso de la tecnología, porque aunque te diga que no, lo vas a hacer, pero ten cuidado que lo que te salga en ChatGPT o Meta tenga que ver con el tema que estamos trabajando, porque si no menciona nada, o sea, te vas a estar un conocimiento erróneo. Porque la otra cosa que también es muy cierta es, los chavos saben utilizar las redes sociales, pero no la paquetería Office, y es totalmente diferente. Entonces y se me vino a la mente cuando platicabas de que les dejaste la actividad de generar una actividad de contenido que va para redes, pero cuando tú les dices al chavo justifícame el texto, y lo veíamos justo en la mañana, ¿cómo es? ¿No? Porque además, curioso, llevan una materia que se llama cultura digital. Entonces, pero los pones a hacer un TikTok y son buenísimos. Le meten filtros, le meten esto, le meten. Entonces, sí es como una pregunta muy complicada de contestar, porque sí se tendría que analizar muchas cosas, ¿no? Y entre ellas es, ¿cómo están investigando los alumnos actuales? Porque hasta los de la primaria ya le preguntan a Meta. Y la otra es, el uso de que ellos sean la generación de la tecnología no garantiza que sepan utilizar la tecnología. Saben utilizar las redes, pero ya una paquetería Office, no todos saben utilizar paquetería. Incluso a ellos, yo lo he notado, se les facilita más hacer un documento en el Word del teléfono que en el de la computadora. Y eso lo estoy viendo actualmente ahora. Ellos prefieren estar editando el Word en el teléfono y ven la pantalla de la computadora y no saben hacia dónde. Entonces eso incluso está como un estudio de caso. Pero bueno, hasta ahí me quedo. No le podría contestar. Sí, la verdad no. Sí, es seguir reflexionando, pero exacto, justo es como el punto de partida, ¿no? Estas partes. Por ahí hay preguntas, como un par de preguntas más para ir cerrando el. Buenas tardes. Una pregunta para Eusebio, porque me dejó muy intrigada la presentación, pero en el sentido de, si pudieras contarnos así un poquito más brevemente, ¿cómo la universidad llegó a proponer esa materia? Porque yo de momento no ubico un programa de preparatoria en México que esté ofertando esa materia, ¿no? Y si en estos 4 años que se ha estado impartiendo, si han tenido posibilidad de ver como algún efecto que ha generado en los jóvenes. Lo pienso mucho, por ejemplo, en el archivo de la propia universidad, en tanto a que estén acercándose a consultarlo, ¿no? Y para Magali,
La propuesta es muy provocadora porque luego a veces uno piensa que es muy complicado tener una evaluación feliz, ¿no? Así como tan libre de estrés, pero pienso en si te has considerado llevar entonces ese esquema, por ejemplo, la modalidad presencial, que luego es algo que se discute mucho, ¿no? Se tiende a ser más flexible con los programas a distancia que incluso con la población estudiantil presencial. Entonces me pregunto si se puede replicar ese esquema tal cual que estás proponiendo a la modalidad presencial o si le harías ajustes, y sobre todo ahorita que también te escuchan tus alumnos de presencial, si has hecho ejercicios con ellos de alguna evaluación así como libre de estrés. Y le paso el micrófono a Guadalupe para que de una vez salgan las preguntas. Lo mío no es complicado. De hecho, al escuchar a Salvador me surgió la pregunta. Me queda claro, yo que soy ignorante en el tema, me queda claro lo que es la práctica archivística. Los 4 fueron muy, muy puntuales en eso. Pero me interesa más que eso, saber cómo tratan cada uno de ustedes lo vivencial. Por ejemplo, la formación y existencia de los archivos de los afectos. Algunos dirán que los diarios de cada uno de los chavos, de las chicas, porque por ahí se empieza la noción de archivo, ¿no? ¿Cómo tratan ustedes eso? Y quien quiera responderme está bien, y si no quieren, tampoco. Bien, está bien. Sí, bueno, empiezo yo con el caso de la doctora Yaminel, que me pregunta también del por qué está integrado esta materia en el bachillerato de la universidad. Pues resulta que también está, digamos, en cierto modo de las carreras técnicas para aquellos que no tengan esa posibilidad de, digamos, entrar a una licenciatura, de que cuando egresen del bachillerato también tengan esa posibilidad de laboral. Por ahí es lo que yo tenía conocimiento. Eso es más o menos la idea que se tenía o se tuvo en su momento cuando se aprueba este rediseño curricular. En cuanto a los efectos, yo también me he hecho esa pregunta si ya se ha analizado, porque hace ratito comentaba pues que son 7 y multiplicando la cantidad de estudiantes interesados en esta materia, en realidad es un gran número. Entonces habría que empezar a evaluar más o menos cómo se está, hacia dónde, si efectivamente hay resultados tanto negativos o positivos, hacer una evaluación a partir de que ya han pasado 4, van para 5 años en que se hizo esta reforma. Más o menos es lo que yo puedo comentar, y no sé si mis compañeros quieran responder a la doctora Guadalupe. Vamos, no sean tímidos. Bien, respecto a la evaluación continua, el modelo en el que me apoyé más bien es ADIE, que es análisis, diseño, desarrollo e implementación. Por la estructura del modelo, desarrollo y consideración, está orientado hacia una educación a distancia, porque se utiliza principalmente las TICs para el aprendizaje. Llevar este modelo a DIE a un sistema escolarizado, creo que se tendrían que revisar sobre todo lo que va enfocado al uso de la tecnología para el aprendizaje. Lo que sí se podría utilizar es el protocolo de escalera de retroalimentación, que se refiere a aclarar, valorar, expresar inquietudes y sugerencias. Eso creo que sí se pudiera hacer en un sistema escolarizado. Ahora, respecto a la educación, yo la llamaba feliz, ¿no? Pero prácticamente es una educación una evaluación sin estrés.
Sí la he experimentado con los chavos en el sistema presencial. Hemos hablado de esta evaluación donde la idea es aprender de los contenidos, pero no ser juzgados por cometer algún error, sino aprender de eso. Sí procuro hacerlo. Hay una exigencia por parte de la universidad para presentar un número, eso a mí me causa estrés. Presentar un número acorde al aprendizaje del alumno, tanto en el sistema a distancia como presencial. Sí procuro en la presencial hacer esto del protocolo de escalera de retroalimentación en la medida que puedo. Los resultados creo que han sido favorables para todos. Hay algunos estudiantes aquí que espero que digan que sí. Aquí al lado tengo. Pero sí creo que se puede hacer. Del modelo ADIE, creo que se tienen que revisar muchos aspectos para que esto se lleve a un sistema presencial. Yo sí me quiero animar a contestar la pregunta de la doctora Guadalupe. Pues en mi caso, bueno, voy a contextualizar rápidamente. Más allá de hacerlo, por ejemplo, en mi caso en la educación continua, lo he puesto en práctica en el sistema escolarizado. La ventaja que yo he tenido es que pues los estudiantes o las estudiantes que han participado en las clases que yo he dado, pues son contemporáneos míos. Entonces eso me ha permitido el conectar con ellos y con ellas a través de referencias, sobre todo pues culturales y pues que empatan con nuestra generación. Algo que sí me he percatado es que de nuestra generación hacia las que vienen ya es muy poco probable que haya este proceso de colección, sobre todo con cuestiones sentimentales por la cuestión digital, que normalmente pues ya todos son pues que es que te mandé mi playlist, ¿no? O sea, lo que antes eran los cassettes, ¿no? O eran los CDs, te mandé mi playlist por Spotify, ¿no? Y entonces, si por ejemplo esta persona borra su cuenta de Spotify, pues ya se perdió, ¿no? Esa playlist que le habían dedicado, ¿no? Pero algo que sí he hecho para conectar con las y los estudiantes ha sido, por ejemplo, en materias como tipología documental, les he pedido que idealicen y organicen un expediente ficticio basados en alguna saga o en alguna película que a ellos les guste, ¿no? Entonces, porque digo, me ha pasado, les preguntas algo de archivos, nada. Les preguntas que de Harry Potter, que de Marvel o cualquier serie que esté popular en este momento y me dicen toda la historia institucional de cada personaje, no sé qué tanto. Entonces he trabajado con ellos a través de hazme la ficha ISAR, o sea, de responsabilidades y autoridades de, por ejemplo, Iron Man, ¿no? Hazme el expediente de inscripción a su primer curso de Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, hubo un estudiante que hizo su ejercicio con Transformers, ¿no? Entonces, en estos casos he tratado de que en los primeros semestres, justamente para que entiendan la importancia, lo he encaminado a cosas que ellos ya conocen e información que ya manejan, porque incluso con personas que trabajan en los archivos, notamos que lo difícil de poder iniciar y emprender un proyecto de archivos es que no saben por dónde iniciar porque desconocen la información. Entonces, como yo siempre les digo que la primera parte para trabajar en un archivo es contextualizarlo, pues con estos referentes culturales ya tienen ese avance y entonces ya pueden empezar a utilizar las herramientas que les propongo para la cuestión de archivos. Entonces, digo, ya para cerrar, en este semestre para la materia esta de taller de integración intermedio 2, les pedí que me trajeran parte de su colección. Entonces hubo quienes me trajeron juguetes, hubo quienes me trajeron discos de vinilo, hubo quienes me trajeron fotografías. Entonces fue un ejercicio muy interesante porque incluso cuando te platican sobre esa colección que están generando, se les quiebra la voz, ¿no? A los estudiantes porque conectan con algo, algún familiar, algún momento de su vida. Entonces pues esa ha sido la experiencia que yo he tenido. Sí, respecto a los archivos vivenciales, sí hemos hecho varios ejercicios con los estudiantes de educación a distancia, sobre todo en una de las materias tienen que presentar su cuadro de clasificación a partir de los documentos personales, deben de identificar el fondo, la sección, las series y la unidad mínima
pero y además respaldado con el documento. Ahí explican la integración del expediente, pero sí es todo a partir de los documentos que ellos tienen en su casa, que va desde sus documentos de identificación, y ahí empezamos con una problemática. Al nombrar las secciones y las series, la categoría es diferente, pero sí nos ha servido mucho este ejercicio, porque además, como son documentos que ellos conocen, saben cómo se originaron, el ejercicio ha fluido bastante bien. Bueno, pues gracias a todos los ponentes, a los que preguntaron también, muchas gracias, a los que nos acompañan en esta mesa por redes sociales, todo muy interesante y quedan muchas preguntas ahí pendientes. Pasamos a entregarle las constancias al maestro Eusebio Martínez Hernández. Al licenciado Alberto Manríquez Mendoza. A la doctora Magali Zavala. Y al licenciado Salvador Luna. Gracias a todos y unos 5 minutos para pasar a la siguiente mesa. Gracias.